Me llamo Javier Soto, y durante la mayor parte de mi matrimonio, creí que era el tipo con más suerte del mundo. O al menos, eso es lo que me repetía a mí mismo mientras ignoraba las noches que llegaba tarde, las auditorías de calidad a proveedores que se alargaban mucho más de lo debido, y esos mensajes de texto de números que no reconocía, que según ella eran para revisar especificaciones de contratos. La noche en que todo se vino abajo, no fue una noche en la que esperara sentir otra cosa que no fuera orgullo. Era una tarde de viernes de noviembre, y mi mujer, Elena, acababa de asegurar el contrato más grande en la historia de los componentes de automoción de la región. Un acuerdo de 3 años con SEAT para suministrar carcasas para pinzas de freno, valorado en 22 millones de euros. Nuestra directora de planta decidió organizar una celebración en una antigua nave industrial reconvertida en el barrio de Poblenou. Uno de esos sitios de moda con ladrillo visto y vigas de metal que te hacían sentir como si todavía estuvieras en la fábrica, pero con más glamour. Javi, tienes que venir, insistió Elena, dedicándome esa sonrisa radiante que una vez podría haberme convencido de hacer un doble turno sin cobrar horas extras. Todo el mundo pregunta por ti. Has estado echando todas esas horas extra en control de calidad para asegurarnos de que cumplíamos los estándares de SEAT. Me quedé cerca de la barra, saboreando una estrella Damm y observándola moverse por la sala como si la hubieran ascendido a directora. Todos, desde los supervisores de la línea de producción hasta el personal de oficina, la adoraban. Diablos, hasta los chicos de mantenimiento colgaban de cada una de sus palabras. A mí no me importaba, me encantaba verla en su elemento. Fue entonces cuando se acercó un tipo al que yo solo había visto merodeando por la zona de carga y descarga. Pantalones de pinzas, un polo de la empresa un poco demasiado ajustado sobre la barriga. Se llamaba Álvaro Rojas, y al parecer era un representante de venta senior de Aceros del Norte, uno de nuestros mayores proveedores de materia prima. Por la forma en que no paraba de tocarle el codo a Elena mientras hablaba, estaba bastante claro que él se consideraba algo más que un simple proveedor. Al principio, me lo tomé con calma. Le di la mano, le agradecí como de costumbre que nos mantuviera abastecidos, la típica charla trivial, pero entonces llegó el momento que hizo que toda la sala pareciera haberse congelado. Durante el brindis, cuando todos levantaron sus botellines y sus vasos de plástico con vino, Álvaro alzó su cerveza bien alto y dijo, con voz suficientemente fuerte para que media planta lo oyera: un brindis por Elena, por demostrar que las mejores directoras de compras saben cómo negociar los acuerdos más duros. Y por Javier, por ser lo bastante listo como para dejar que su mujer se encargue de los negocios de verdad, mientras él se mantiene ocupado con sus pequeñas revisiones de calidad. Una oleada de risas recorrió a la multitud. Pero no eran las típicas bromas amistosas del taller. Eran maliciosas, hirientes. Elena también se rió, demasiado rápido, y tocó el brazo de Álvaro, como si todo fuera una broma inofensiva. Y allí, de pie bajo esas luces industriales, rodeado de gente con la que había trabajado durante 8 años, algo dentro de mí se rompió. No estallé, no monté una escena, simplemente observé. Observé cómo la mano de Álvaro se demoraba en su espalda, cómo Elena se inclinaba hacia él cuando se reía, cómo sus miradas se cruzaban como si compartieran un chiste privado sobre lo idiota que era su marido. Fue entonces cuando me di cuenta de que no me estaba volviendo loco durante todas esas noches que me sentaba solo en casa, calentando restos de pizza mientras ella se quedaba hasta tarde en negociaciones con proveedores o tenía reuniones de calidad de emergencia los fines de semana. A veces, la peor traición no llega con gritos y platos rotos. Llega en silencio, oculta tras fiestas de empresa y excusas de trabajo. Esa noche, conduciendo mi Seat Ateca de vuelta a casa a través del aguanieve de noviembre, tomé una decisión. No iba a ser el marido despistado que se queda de pie mientras todos los demás entienden la broma. Si se creían tan listos, estaba a punto de demostrarles que un responsable de control de calidad sabe cómo detectar defectos en algo más que piezas de freno. Y creedme, lo que estaba planeando haría que su pequeño romance de oficina pareciera un fallo de fabricación menor, en comparación con el completo fallo del sistema que estaba a punto de exponer. El trayecto de vuelta a nuestro dúplex en l'Hospitalet fue sofocante. Elena estaba sentada a mi lado, navegando por su móvil, riéndose de vez en cuando de algo que no compartía conmigo. Apreté el volante con más fuerza, escuchando el soplido de la calefacción y viendo cómo las luces de la calle se difuminaban al pasar. De vez en cuando, me miraba y soltaba frases como, ¿de verdad que le caes bien a todo el mundo en el trabajo, cariño? O, ¿viste lo impresionado que estaba el inspector de calidad de SEAT con tu documentación? Pero todo sonaba ensayado,
como si estuviera leyendo un guión que se había aprendido de memoria. Cuando entramos en nuestro estrecho garaje, me dio un beso rápido en la mejilla y se apresuró a entrar en casa, sacando el móvil antes incluso de quitarse el abrigo. Me quedé sentado en el coche un minuto, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Dentro, Elena ya había desaparecido escaleras arriba, probablemente enviando mensajes a Álvaro sobre seguimientos del contrato o como quiera que lo llamaran. No iba a enfrentarme a ella sin tener nada más que sospechas. Llevo 12 años en control de calidad. Uno no hace acusaciones sin datos. Durante la semana siguiente, empecé a documentar cosas que antes habría pasado por alto. Un perfume nuevo, que no olía en absoluto a la fragancia de vainilla que llevaba usando desde la universidad. Llamadas telefónicas que atendía en el garaje, alegando que eran asuntos de proveedores que requerían privacidad. Repentinos viajes de fin de semana a la planta para auditorías de inventario, que curiosamente nunca aparecían en el programa de producción que yo mismo ayudaba a crear. Pero lo que realmente me llamó la atención fue cómo empezó a tratarme en casa. No con enfado ni con distancia, sino con eficiencia. Como si yo fuera una pieza de maquinaria que necesitaba un mantenimiento básico para seguir funcionando. Pero nada más. Decidí llevar a cabo una prueba. Le dije que había pedido vacaciones para que pudiéramos subir a la casa rural de mi primo en los Pirineos durante un fin de semana largo. Solo nosotros dos, sin trabajo, sin teléfonos. Su sonrisa se congeló por un instante antes de decir: «Eso suena genial, Javi, pero estamos justo en medio de la implementación de los nuevos protocolos de calidad de SEAT. ¿Quizás después de las fiestas?» Asentí, siguiéndole el juego. Pero por dentro, algo hizo clic. Si el trabajo era una prioridad tan grande, ¿por qué sonreía mirando el móvil a las 11 de la noche? ¿Por qué las reuniones con proveedores de repente tenían lugar en bares de copas en lugar de en salas de conferencias? Llamé a mi amigo David del instituto. Ahora se dedicaba a las instalaciones de seguridad y tenía un don para rastrear cosas. En 2 días, había instalado un rastreador GPS, más pequeño que una moneda de €1, bajo el parachoques del coche de Elena. Me enseñó a monitorizarlo a través de una aplicación que parecía un servicio meteorológico. Durante 2 semanas, no dije nada. Sonreí cuando alegaba tener horas extra. La besé para despedirme cuando decía que tenía que revisar certificaciones de materiales. Y observé cómo ese pequeño punto azul en mi teléfono viajaba a lugares que no tenían nada que ver con componentes automotrices del Vallés ni con ninguno de nuestros proveedores. Bares en la zona franca, un aparcamiento en el centro de la ciudad, hoteles cerca del aeropuerto de El Prat, demasiado lejos de nuestra planta para cualquier negocio legítimo. Un miércoles por la noche, cuando dijo que se quedaba hasta tarde para auditar los informes de calidad del acero, vi cómo su ubicación se fijaba en un hotel en las afueras, cerca del aeropuerto, un lugar que no tenía ninguna relación ni con nuestra fábrica ni con las oficinas de Aceros del Norte. No la llamé. No le envié un mensaje. Simplemente me quedé sentado mirando la pantalla de mi teléfono, sintiendo como una fría claridad me invadía. Se creían que lo tenían todo bajo control, que podían tomar por tonto al marido de fábrica. Pero se les olvidó algo importante. El control de calidad no consiste solo en comprobar piezas, consiste en encontrar fallos en los sistemas. Y su sistema estaba a punto de no pasar la inspección. El jueves por la mañana, Elena actuó como si todo fuera normal. Me dio un beso de despedida. Mencionó algo sobre revisar informes de cumplimiento de proveedores y se fue en su coche como si fuera una directora de compras trabajadora más. Me senté en la mesa de nuestra cocina, bebiendo café de mi taza de El mejor inspector del mundo, un regalo de broma de los chicos de mi departamento, y planeé mi siguiente movimiento. Necesitaba más que datos de GPS, necesitaba pruebas que no pudieran ser explicadas o descartadas como un malentendido. Llamé a David de nuevo, esta vez necesitaba cámaras. Documentación real. ¿Estás seguro de esto, Javi? Me preguntó cuando le expliqué lo que quería. Este tipo de cosas, una vez que las ves, ya no puedes borrarlas de tu mente. Ya las estoy viendo, le dije. Solo necesito la prueba. Para el viernes teníamos la instalación lista, una cámara diminuta disfrazada de cargador de móvil en su coche, otro dispositivo, no más grande que un botón, cosido en el forro de su bolso de trabajo. Ambos transmitían vídeo en directo a una aplicación en mi teléfono. No tuve que esperar mucho. Esa misma noche de viernes, Elena dijo que iba a un evento de agradecimiento a proveedores en un restaurante en las afueras. Le di su bolso, le di un beso en la mejilla y le dije que condujera con cuidado.
Tan pronto como las luces traseras de su coche desaparecieron al girar la esquina, abrí la aplicación de David, 2 señales de vídeo, una desde el coche y otra desde su bolso, mostrando todo en tiempo real. Primero, condujo hasta un gran bar con zona de recreativos en un polígono industrial. Se reunió con lo que parecía un grupo del trabajo. Reconocí algunas caras de la planta. Pero entonces apareció Álvaro, y todo cambió. La forma en que lo abrazó no fue profesional, ni amistosa. Fue familiar, íntima, como si lo hubieran hecho durante mucho tiempo. Seguí observando mientras se sentaban en un reservado al fondo. Vi cómo él se sentaba a su lado en lugar de enfrente. Vi cómo ella se reía de lo que fuera que él le susurraba al oído. La misma risa que solía reservar solo para mí cuando éramos novios. Luego, alrededor de las 10:30, la cámara de su bolso captó algo que me revolvió el estómago. Álvaro se inclinó y la besó. No un beso rápido. No un error de borrachos. Un beso de verdad. Profundo, cómodo, como si lo hubieran hecho 100 veces antes. Me recliné en mi sillón, con el brillo del teléfono iluminando nuestro salón a oscuras, sintiéndome extrañamente distante de lo que estaba viendo. Esto no era un simple coqueteo de oficina que se había ido de las manos. Era una aventura en toda regla. Y lo que es peor, ni siquiera intentaban ocultarlo a sus compañeros de trabajo. Podría haber saltado a mi coche en ese mismo instante. Podría haber conducido hasta allí, haber irrumpido en ese restaurante y haber montado una escena delante de todos. Pero eso es lo que se supone que hacen los tipos como yo. ¿Verdad? Perder los estribos, hacer el ridículo, darles a todos algo de qué hablar junto a la máquina de café el lunes. En lugar de eso, sonreí. Porque acababan de darme todo lo que necesitaba. Veréis, yo había sido el tipo callado de control de calidad durante 8 años, el que comprobaba 2 veces el trabajo de los demás sin quejarse, el que se quedaba hasta tarde para asegurarse de que la documentación fuera perfecta. Ahora era el momento de demostrarles que los tipos callados son de los que realmente hay que preocuparse. Porque sabemos ser pacientes, sabemos planificar, y sabemos que la mejor forma de exponer un defecto no es con un martillo, sino con precisión. El sábado por la mañana, Elena se levantó temprano, tarareando mientras preparaba el café. Actuaba como una mujer que había pasado la noche del viernes revisando contratos de proveedores en lugar de besándose con uno de ellos en un bar. La observé desde el umbral de la cocina, todavía con mi ropa de trabajo del turno de noche que había hecho en la planta. Ni siquiera me preguntó por qué había ido, simplemente asumió que estaba haciendo horas extra como siempre. ¿Qué tal el evento con los proveedores?, pregunté, manteniendo un tono de voz neutro. Oh, ya sabes cómo son estas cosas, dijo, sin levantar la vista de su teléfono. Presentaciones aburridas, actualizaciones de normativas. Álvaro, el de Aceros del Norte, dio una charla entera sobre certificaciones de calidad del acero que casi nos duerme a todos. Asentí, tomando un sorbo de café. Suena fascinante. El lunes, ella se fue a trabajar de nuevo y yo me puse manos a la obra con la fase final de mi plan. Redacté un correo electrónico para Isabel Herrera, nuestra directora de planta, profesional, entusiasta. Le expliqué que un grupo anónimo de defensa de la calidad quería reconocer el reciente éxito del contrato con SEAT de nuestra empresa. Ofrecían patrocinar una cena de reconocimiento para todos los equipos de compras y calidad, además de los proveedores clave. El grupo insistía en que fuera un evento formal, trajes, vestidos, y se requería la asistencia de las parejas. Una forma de honrar no solo los logros profesionales, sino también el apoyo familiar que hace posible el éxito. Isabel reenvió la invitación a todo el mundo en menos de 1 hora, incluyendo a Elena y a Álvaro Rojas de Aceros del Norte. Estaban atrapados y no tenían ni idea. Pasé la semana siguiente trabajando con David para preparar un comedor privado en el Celler de Sarriá, un restaurante de lujo. Cámaras ocultas, transmisión en directo a mi portátil, todo posicionado a la perfección. Lo coordiné con el gerente, diciéndole que era un evento de reconocimiento sorpresa. Le di 500 euros para que mantuviera la boca cerrada sobre la instalación técnica. Cuando llegó la noche del viernes, Elena pasó 2 horas arreglándose. Un vestido negro nuevo que nunca le había visto. Joyas que parecían caras. Se maquilló como si fuera a una boda en lugar de a una cena de trabajo. «Estás increíble», le dije, y lo decía en serio. Realmente lo estaba. Lo que de alguna manera lo hacía todo peor. Condujimos hasta el restaurante en mi coche. Elena no paraba de mirarse en el espejo del parasol. Estaba prácticamente vibrando de emoción, probablemente pensando en ver a Álvaro de traje, quizás en robar algunos momentos a solas con él mientras yo charlaba con los otros maridos.
Álvaro llegó 10 minutos después que nosotros, entrando en el restaurante como si fuera el dueño. Sin pareja. Afirmó que su novia estaba fuera de la ciudad por negocios. Las mentiras le salían con una facilidad pasmosa. Durante la cena, observé cómo la atención de Elena se desviaba. Vi cómo encontraba excusas para hablar con Álvaro sobre plazos de entrega y especificaciones de calidad. Vi cómo se sonreían el uno al otro como si compartieran un maravilloso secreto. Se creían tan listos. Pensaban que nos tenían a todos engañados. Cuando sirvieron el postre, me levanté y di un golpecito en mi copa de agua con un tenedor. Si me permitís un momento de vuestra atención, dije, sonriendo a la sala llena de compañeros y proveedores. Quiero daros las gracias a todos por venir esta noche. Esta cena de reconocimiento tenía como objetivo honrar a las personas que representan lo mejor de lo que hacemos: calidad, integridad y lealtad. Miré directamente a Elena y luego a Álvaro. Pero a veces lo más importante que podemos hacer es exponer los defectos antes de que causen un fallo total del sistema. Pulsé un pequeño mando a distancia que tenía en el bolsillo. El televisor de pantalla plana montado en la pared detrás de mí se iluminó, y la sala se quedó en completo silencio mientras las imágenes comenzaban a reproducirse. Vídeo nítido. Elena y Álvaro en el bar. En su coche. En el hotel. Todo capturado con un detalle perfecto y condenatorio. El silencio era ensordecedor. La cara de Elena se quedó blanca como el papel. Álvaro parecía que quería que se lo tragara la tierra. Luego empezaron los susurros. Las exclamaciones ahogadas. Las miradas de asombro entre compañeros de trabajo que pensaban que solo estaban en otra aburrida cena de empresa. Dejé el mando a distancia sobre la mesa y sonreí. Una sonrisa de verdad, por primera vez en meses. Control de calidad, dije simplemente. Es a lo que me dedico. Y entonces, sin levantar la voz, sin hacer ninguna amenaza, salí de ese restaurante con la cabeza bien alta. Libre, al fin, conduje directamente a la casa rural de mi amigo Marcos en los Pirineos. Un lugar tan remoto que los únicos sonidos eran el viento entre los pinos y el ocasional camión en la lejana carretera. Necesitaba silencio, espacio para pensar, para recordarme a mí mismo que lo que había hecho no era una venganza, era simplemente control de calidad. Había identificado un defecto y lo había documentado correctamente. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de llegar a la provincia de Huesca. El nombre de Elena parpadeaba una y otra vez, mensaje tras mensaje. Asterisco Javi, por favor, déjame que te lo explique. No es lo que crees. Tenemos que hablar. No entiendes lo que ha pasado de verdad asterisco. Luego llegaron los mensajes de voz. Llantos, sollozos, promesas. Asterisco. He cometido un error, ¿vale? Un error estúpido. Pero te quiero a ti, no a él. Podemos arreglarlo. Podemos ir a terapia. Por favor, no tires por la borda 8 años por un estúpido error asterisco. Pero no era un error. Eran meses de mentiras. Quizás años. Todo un sistema de engaño que había estado funcionando justo delante de mis narices, mientras yo hacía horas extra para pagar su ropa nueva y sus cenas de lujo. Para el domingo el tono cambió. La ira se abrió paso. Asterisco, me has humillado delante de toda la gente con la que trabajamos. ¿Cómo se supone que voy a mirarles a la cara? ¿Cómo has podido ser tan cruel? ¿Planeaste todo esto solo para avergonzarme asterisco? Sí, lo había planeado. De la misma manera que planeo las inspecciones de calidad, con cuidado, a fondo, prestando atención a los detalles. El lunes por la mañana, la noticia se había extendido por la planta más rápido que un informe de incumplimiento de seguridad. A la hora de comer, Isabel Herrera había convocado una reunión de emergencia con recursos humanos. Para el martes, Elena estaba de baja personal, a la espera de una investigación interna. El contrato de la empresa de Álvaro Rojas estaba siendo revisado por posibles conflictos de intereses. No tuve que mover un dedo, solo observé cómo las consecuencias se desarrollaban como un protocolo de control de calidad perfectamente ejecutado. Pero había un defecto más en el sistema que necesitaba documentar. Me había fijado en algo en los mensajes de Elena de los últimos meses, referencias a alguien llamada Laura. Asterisco. Voy a cenar a casa de Laura. Laura y yo vamos a ver ese centro comercial nuevo asterisco. Siempre Laura, Laura, Laura. Laura había sido la dama de honor de Elena. Su mejor amiga desde la universidad. Era hora de ver hasta dónde llegaba realmente la corrupción. Todavía tenía acceso a los datos de localización de Elena.
El miércoles por la noche, mientras se suponía que estaba en casa de su hermana, vi cómo ese pequeño punto azul se detenía en el apartamento de Laura en una zona residencial. Nada sospechoso, excepto que el coche de Álvaro Rojas estaba aparcado frente al mismo edificio. Conduje hasta allí, aparqué al otro lado de la calle y esperé. Alrededor de las 9 de la noche la puerta del apartamento de Laura se abrió. Allí estaba Álvaro, riendo, cogiendo la mano de Laura y dándole un beso de buenas noches como si llevaran meses juntos. La corrupción era peor de lo que había pensado. No era solo Elena engañándome con Álvaro. Era Laura ayudando a encubrirlo todo mientras tenía su propia aventura con él. Toda una red de mentiras, conmigo como el único que no sabía nada. Hice fotos. Documentación clara e innegable. Luego volví a la casa rural y escribí 2 cartas. La de Elena era simple. Por el trabajo de un inspector de calidad, es identificar defectos y documentar fallos. Tu sistema no ha pasado la inspección. El matrimonio queda terminado asterisco. La de Laura era aún más corta, asterisco. La lealtad es un requisito de especificación. No has cumplido los estándares asterisco. Envié ambas cartas desde una oficina de correos en un pueblo de montaña, sin remite. Mientras tanto, me reuní con un abogado en Barcelona. Presenté la demanda de divorcio por adulterio, adjuntando las pruebas fotográficas y los datos de rastreo GPS. En España, ese tipo de documentación significa que la división de bienes favorece claramente a la parte perjudicada. En 60 días, tendría la casa, la mayor parte de nuestros ahorros y su plan de pensiones. La misma seguridad financiera que ella creía estar construyendo con su carrera, estaba a punto de convertirse en mía. 6 meses después, acepté un trabajo en una empresa de ingeniería naval en Vigo. Control de calidad en barcos de pesca comercial y buques de carga. Mejor sueldo, mejor gente y 1000 kilómetros entre mi nueva vida y los escombros de la antigua. Encontré una pequeña casa con vistas a la ría. Pasaba las mañanas bebiendo café en la terraza, viendo los barcos cruzar el agua, escuchando las sirenas de niebla en lugar de los silbatos de la fábrica. La vida no era perfecta. Había días difíciles en los que el pasado intentaba arrastrarme hacia atrás. Pero había aprendido algo valioso. A veces, perder lo que creías necesitar es la única forma de encontrar lo que realmente mereces. Elena, Álvaro, Laura, todos eran solo componentes defectuosos en un sistema que nunca estuvo diseñado para durar. Eliminarlos no rompió nada. Simplemente hizo espacio para algo mejor. Y mientras estaba sentado allí, viendo el atardecer pintar la ría en tonos dorados y rojizos, sonreí. No por lo que había perdido, sino por lo que finalmente había encontrado. Paz. Real, honesta, sin concesiones.